Sabes, en medio de lo que tú puedes leer en la Biblia, Israel, por historia, no descansó desde que fue cautivo a Babilonia. Israel no pudo descansar de pasar cautiverio tras cautiverio. El pueblo se cansó. Ayer el pastor Luis publicaba algo y decía: devuélvenos la alegría. Era ellos en medio de que teníamos antes de pasar a esto. Hay otro verso que dice que los que le oprimían, dice que les decían: adoren y canten salmos al Dios vivo. Pero ellos dicen: ¿cómo nos alegraremos si estamos en la tierra de nuestra opresión? Yo te quiero decir algo. Cuando vemos la historia, Israel fue primero cautivo por Babilonia, pasó por el reino de Persa, pasó después por Grecia como reino y pasó por Roma. Y en este preciso momento de tanta opresión durante un pueblo, aunque ellos retornaron después de Persia y Babilonia, ellos cuando regresan a la tierra nunca más fue igual. ¿Por qué? Porque siempre estuvieron bajo opresión. Estaban muy cerca de Grecia y los griegos Israel fue objeto de conquistas continuas. Los seleucidas les conquistaban y allí se establecieron colonias. Viene Roma como imperio y se establece sobre Israel por una serie de cosas. Pero cuando aparece Jesús en escena, el pueblo estaba devastado. Y cada vez que clamamos y decimos su nombre, recuerdo a Bartimeo. Había en medio de Jerusalén, en medio de Galilea, en medio de Samaria, aún en Capernaum, donde él comienza su ministerio, había opresión continua de Roma. Pero cuando él llegó, ese nombre empezó a correr. Por eso es importante que este nombre corra sobre la nación. Por eso es importante que este nombre corra sobre tu hogar, porque fue el nombre que cambió todas las cosas. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es que ante un llamado de su atención, él no podía negarse. Los ciegos le llamaban. Dice que las multitudes le buscaban. Y yo creo que es necesario que ese nombre hoy sobre esta casa, que ese nombre sobre tu casa, sobre la iglesia, sobre la nación pueda seguir corriendo. Es el nombre que va a libertar la nación. Es el nombre que va a hacer que tus sueños puedan establecerse. Es el nombre que va a traer un mejor futuro para los niños. Es el nombre que va a socorrer cada día tu vida. Él es la esperanza. Él es el Dios vivo. Por eso es que esta canción refleja eso. Él es la imagen del Dios invisible. Y de eso vamos a hablar hoy. Pablo caminó en medio de Atenas y todo el mundo tenía un altar a un Dios. Pero había un lugar donde no había altar. Y Pablo dijo: ese es el Dios que yo adoro. Donde el altar soy yo. Donde el altar eres tú. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Tú eres la imagen de Dios en esta tierra. Cuando Cristo vino, Él vino a ser la imagen del Padre. Pero aún en Juan 17, cuando Él habla acerca de la oración intercesora, Él les dice: Señor, que ellos sean uno en mí como yo soy uno en ti. Y yo quiero que, entendiendo esto, como si fuera yo creo que tú necesitas hoy un milagro. Yo creo que tú necesitas hoy que pase algo sobre tu vida. Y no sé de qué tipo es. Yo no sé si tienes que ser sano de una enfermedad. Yo no sé si tienes problemas económicos. No sé si quieres que tu vida se restaure en un área. No sé si tienes situación continua de pecado. Pero te quiero decir algo. Si tú clamas a este nombre, el problema que hoy tienes va a desaparecer así. Porque tenemos un Dios bueno. Así que yo quiero que una vez más proclamemos esto. Y que se haga carne en tu vida. Que se haga carne en tu vida. Sabes, imagínate, Bartimeo no lo iba a ver más porque era ciego. ¿Sabes qué? Aún cuando le traen al hombre paralítico, o sea, era una sola oportunidad.
Ahora imagínate que el maestro esté pasando por enfrente de ti y esta es la oportunidad. ¿Cómo le llamarías? del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Vamos a declararlo. Tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Hoy necesitamos es eso. Tú sobre tu casa no necesitas más dinero ni buenas ideas. No necesitas tener un médico por excelencia. Lo que necesitamos es a Jesús. Que Él se haga carne sobre nuestras vidas. Que su reino se establezca sobre nuestras vidas. Y que cada uno seamos embajadores de eso. Pastor, pero eso es difícil. Sí, es sumamente difícil. Pero creo que hay hombres que lo pudieron establecer. Si vemos los apóstoles, ellos lo hicieron. Su vida no fue nunca la misma después que Jesús empezó a hablar sobre ellos. Vamos a entrar en materia porque el tiempo corre y ya nos queda poco tiempo. Mateo capítulo 3 verso 2. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Se los digo con el mismo tono. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? No me sale por el tono del pastor Luis. Diciendo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan empieza a caminar, a hacer su ministerio. Y la proclama era esa, que las personas pudieran tener un arrepentimiento. Nadie sabía que este hombre con aspecto tan extraño, medio raro, pudiera venir a ser precursor del Mesías. Había un estándar más o menos de lo que los fariseos, los seduceos, los esenios, las sectas religiosas de ese momento, de turno, esperaban que fuera más o menos el que iba a aperturar el camino. Porque ellos tenían un estándar según la ley. Pero nunca pensaron, nunca creían que iba a ser un hombre vestido con piel de camello, que vivía en el desierto, que era medio extraño y de paso que era con su estilo de predicación era bien diferente. Pero esa fue su proclama. Dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, nadie entendía en ese momento lo que se refería. Él hace mención a Jesús cuando va a bautizarle. Y cuando le va a bautizar, por primera vez se corre en medio del pueblo que Jesús había llegado. Y cuando vemos todo esto, Israel se alegró porque fue la noticia. Dice que algunos de los que estaban en ese momento con Juan corrieron a anunciar que el Mesías había llegado. Dice que fueron a avisarle a las multitudes, a la gente, llegó, pero ¿quién es? Y por eso es que Jesús en algunas ocasiones aparecía en escena y en otras no estaba buscando su gloria, buscaba la gloria del que le había enviado.
Y cuando nos damos cuenta de todo esto, observamos que Israel, en medio de su desesperación, en medio de lo que ellos querían y creían, ellos esperaban el Mesías y todavía lo siguen esperando como un dirigente político. Para el pueblo de Israel de ese tiempo y para los fariseos, quien podía resolver las situaciones era un líder que fuera militar o político. Y hoy en día, al ver todo esto, nos damos cuenta de que ellos, la mediación política le había hecho un gran daño al pueblo. ¿Por qué? Porque distorsionaron la imagen de lo que tal vez Dios estaba enviando. Nicodemo habla con Jesús, inclusive sabiendo que viene de Dios por señales que hacía. Su mentalidad estaba formada para ver al Mesías de otra forma. Toda la vida de formación que había tenido como fariseo tal vez le había jugado en contra, aunque reconocía que por las señales que él hacía no era alguien corriente. Hoy en día tal vez sobre nuestras vidas pasa lo mismo. Nosotros sabemos que Dios es Dios y eso lo tenemos claro, que Jesús es el Rey, eso lo tenemos claro. Pero a la hora de que nosotros queremos su obra en nosotros, nosotros tenemos un estándar de cómo va a operar Él. Nosotros queremos que el milagro ocurra a nuestro modo. Y así pasó con los fariseos del momento. Ellos ¿qué creían? Ellos creían que el Mesías había de venir. Y creían que aún Juan se estaba apoderando de las palabras del profeta Isaías para abrirle camino a Jesús. Pero ellos tenían un concepto de lo que era el Mesías. Sus mismos discípulos. Si vemos a Pedro siempre esperó que Jesús liderara una revuelta en contra de Roma. Ellos, como unos años antes, aproximadamente entre 90 y 100 años antes, habían podido vivir una liberación por medio de los macabeos. Ellos creían que iba a pasar lo mismo con el Mesías y que no había ningún reino que les iba a oprimir en ese momento. De por sí, así pasó. Jesús vino a traer algo, vino a traer un reino. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino, si nos damos cuenta, Él está haciendo énfasis constantemente a lo largo de su predicación. Hoy en día nosotros también creemos lo mismo. Nosotros tenemos un modo de cómo Dios tiene que hacer las cosas en medio de la nación. Tienes que hacer esto, quitar un político, matarlo, hacer tal cosa. Hoy nosotros tenemos un modo de cómo Dios tiene que hacer los milagros sobre nuestra nación. Pero muchas veces eso nos juega en contra. ¿Por qué? Porque Él lo va a hacer de una forma única. No hay reino que esté por encima de Él. No hay reino que esté por encima de Él. No hay gobierno que esté por encima de Él. Si tú lees lo que dice el libro de Salmos, capítulo 2, habla de que Él va a desmenuzar a aquellos que han tramado en contra de Él. Si tú lees, Él dice que los quebrantará con vara de hierro. Y hace referencia al Mesías. Es una profecía de Él. Entonces, nosotros estamos pidiendo cosas conforme a nuestra propia capacidad y deseo, a lo que nosotros queremos. Es más, la gente se está yendo del país. Sí. ¿Por qué se están yendo? Porque no tienen dinero. Nunca se están yendo porque Dios le dio una dirección, o algunos tal vez. Pero la gente no está, si tuviese el dinero, más de uno se fuese quedado. Porque el problema no es libertar la nación. El problema es que la nación no tiene dinero. Amén o ayayay. Lo mismo pasa sobre la congregación. Una congregación, cuando tú ves que se llena y se corre la voz, mira, Lujivida, fulano, mengano, sotano, es porque la gente viene a buscar algo. Y está bien, son señales de que Dios está en medio de nosotros. Pero nunca puede ser
la añadidura mayor que el que está dando la bendición. Amén. Nunca puede ser la añadidura mayor que el que está dando la bendición. Que el dinero nunca pueda ser el motivo que te mueva o que cambie tu dirección para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces hoy en día la gente dice: no, es que la situación en Venezuela está dura. No, en conclusión, no tengo dinero. El trabajo que hacía ya no se hace. Ahora, esa tal vez es la dirección de Dios para que tú hagas algo que cambie el propósito de tus hijos, que hagas algo que cambie el propósito de tu esposa, que hagas algo que cambie el propósito de tu familia. Creo que el dinero no tiene ese lugar y no deberíamos dárselo. Por eso es que Jesús, mientras que habían discípulos que caminaban junto a él, habían personas que se le acercaban, muchos que tenían dinero le seguían, pero el compromiso les impedía. Otros le seguían por necesidad. Por eso es que él dijo: el reino de los cielos es como una red que es lanzada. Dice, pero una vez que la red está llena, dice que empiezan a sacarse algunos peces de esa red. Hay gente que está haciendo lo mismo. En medio de la nación, la situación se ha complicado, pero la gente se ha acercado a Dios por la añadidura, y más no porque su reino pueda crecer en él. Hoy en día necesitamos que su reino, que es el que tiene todo lo que tú necesitas y lo que yo necesito, se establezca sobre nuestras vidas. Amén. Santiago capítulo 4 verso 3. Biblia textual, los que tengan Jacobo. Una vez me decían a mí: pastor, mi Biblia no trae Santiago, cuando estaba recién la textual. No, se llama Jacobo. Pedid y no recibís, porque pedid mal, para derrochar en vuestros propios deleites. Entonces, en ocasiones lo que nosotros queremos es que Dios haga un milagro individual. Es más, no me importa si gobierna quien gobierna, si mi situación se resuelve. ¿Cuántos hemos pensado así? Uno solo. Vuelvo y repito, dos. Si tu situación económica se resolviera, a muchos no nos importaría qué pasara con la nación, porque el problema no puede ser el gobierno. El problema es la situación económica que cada quien está adquiriendo. Entonces hemos sido tan egoístas en pensamiento porque estamos pidiendo para nuestros propios deleites, porque estamos pidiendo para lo que nosotros deseamos. Que si mi situación se resuelve, no me importa qué pueda pasar con la nación. ¿Sabes por qué habían publicanos en medio de Israel? Porque ellos decidieron cuidarle los intereses a Roma. ¿Sabes por qué habían cobradores de impuestos? Y sabes que eran judíos. Era una clase de judíos que decidió alistarse por inteligencia, por sabiduría, porque sabían que tenían más intelecto que otros, y decidieron aliarse a Roma. Y Roma viendo su potencial, pero ellos eran opresores de su pueblo. Entonces hoy en día pasa lo mismo sobre la nación. Nosotros, ¿qué queremos? Que mi situación se resuelva, Señor. Yo necesito mi milagro. Yo necesito mi milagro. Y te voy a decir algo, tal vez Dios lo va a hacer, y estoy seguro que sí. Pero hay un mal mayor que nos necesita a todos juntos, y es la libertad de la nación. Amén. La nación te necesita a ti. Últimamente hemos estado pidiendo oraciones, intercesiones, tiempos de reuniones, tiempos de adoración. Y al final, puntualmente, nosotros le estamos colocando ese eslogan: la nación necesita tu oración. El espíritu de esta nación necesita tu oración como iglesia. ¿Sabes qué? Cuando hablo de ti, no estoy hablando de ti en forma individual. Tú eres un reino en esta tierra. Tú eres un Dios en medio de esta tierra. Y es necesario que podamos seguir creyendo eso. Ahora, Jesús, cuando los discípulos le siguen, los discípulos también pensaron que, bueno, se solucionó todo el problema. Por eso es que Pedro más de una vez, cuando Jesús habló de ir a la cruz,
Pedro le reconvenía, Pedro le decía: Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? Imagínate tú que eres Dios. Y Pedro, por supuesto, ¿por qué? Porque había un interés en el corazón de Pedro. Cuando Jesús llegó, los problemas se acabaron. No trabajó más, había provisión, ocurrían milagros, los empoderó, ocurrían milagros aún por sus manos. Siendo hombres corrientes, les dio una sabiduría que no venía de este mundo. Por supuesto, si tú te mueres, Señor. Y Jesús pesó lo que había en su corazón. El interés de su corazón era que Él siguiera para que ellos pudieran seguir creciendo. Por eso es que llega un punto donde Él comienza a hablar y comienza a hablar del costo de seguirle. Mateo capítulo 16, versos 24 y 26. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, alce su cruz y sígame. Esta versión es Yuneman o Septuaginta. Pues el que quiere salvar su alma la va a perder, mas el que quiere perder su alma por causa mía la hallará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si el mundo entero ganare, pero su alma dañare? ¿O qué dará al hombre en cambio de su alma? Seguirlo iba a tener un costo. Para los discípulos tal vez eran renuncias, eran lágrimas, eran sudor, eran dejar deseos y sueños por hacer los de Dios en su vida. Sobre nuestras vidas también va a pasar lo mismo. El día que a nosotros nos dijeron: ven a Dios, que tus problemas van a ser resueltos, que ya no vas a tener más dificultades, que Dios te va a sanar, que te va a dar seguridad. Eso fue cierto todo, y es cierto. Pero simplemente esa es la añadidura del paquete. Hay un reino más allá de eso. Y llegamos, más de uno llegó sobre eso. Es más, yo fui a un encuentro y cuando fui a ese encuentro, mi vida cambió. No iba buscando eso. A mí no me dijeron que te va a cambiar, no, me dicen eso y no voy. Yo fui allá y iba más engañado que otra cosa, pero cuando me conseguí, choqué con el maestro. Ahora, ese punto más adelante, me empezaron a decir: tranquilo, el Señor te va a sanar, te va a restaurar. Y me quedé con eso. Me quedé por eso. Y eso fue y ha sido bueno, porque fue el primer enganche. Todos deberíamos quedarnos con eso. Pero el estar allí no tiene que ser un tiempo de permanencia. El estar allí tiene que ser simplemente un tiempo de transición. La añadidura simplemente va a venir constantemente. Y es necesario que mientras que la añadidura venga, nosotros podamos deleitarnos en Dios, nosotros podamos crecer en Dios, nosotros podamos tener más de Dios. Amén. Porque hoy en día tu oración tal vez es: Señor, dame esto, ayúdame en esto, yo bendigo a Venezuela. ¿Por qué la bendices? Porque quieres que tu situación mejore. Y eso es cierto. Pero es necesario que el reino de Dios, que Jesús vino a traer, que hizo tanto énfasis, se puede establecer sobre tu vida. Ahí podrá pasar lo que sea. ¿Sabes qué? La misma Biblia menciona de que vendrán tiempos peores. ¿Y qué va a pasar cuando vengan tiempos peores? ¿No vendremos más a la iglesia? ¿Qué va a pasar cuando suframos persecuciones? Que la misma Biblia lo menciona. ¿No predicaremos más el evangelio? ¿Qué va a pasar cuando no haya dinero? ¿Qué va a pasar cuando vengan situaciones más adversas que las que estamos pudiendo vivir? Y quiero que pienses en eso. ¿Por qué? Porque el pedir muchas veces lo hacemos de forma individual. Y cuando aún lo hacemos en colectivo es porque estamos llenos de intereses, pero nuestro corazón no está siendo transformado. Al leer esto de negarse y de tomar la cruz, vemos una doble acción. Y ambas cosas van ligadas al morir. El tomar la cruz era un acto de muerte del primer siglo. Era caminar literalmente en la ruta de la muerte propia. Era un instrumento de pena capital. Era figurativamente la exposición de la muerte. El negarse era desconocer a alguien.
Imagínate, niéguese a sí mismo. Lo que antes tú creías de ti, cuando le sigues a Él, ya no es lo mismo. Tiene que haber un cambio. Arrepentirse viene dado al desconocerse, al soltar lo que amamos, al dejar nuestros deseos y hacer su voluntad. Viene del verbo apernegomai y está completamente ligado al desconocer a una persona, al rechazar o abstenerse de algo. Entonces Jesús le dice, bueno, el que quiera ser mi discípulo, lo que era antes ya no lo puede ser. Y de aquí en adelante van a presentarse adversidades y ustedes tal vez mueran. Eso era lo que decía puntualmente. Ahora, ¿qué va a pasar? Continúo parafraseando. Si igual sigue en pos de su vida, pero la pierden por estar en el lugar incorrecto. ¿Qué hace el hombre con ganar su vida, pero no ganar la eterna? Y en realidad te hago la misma pregunta hoy. Hoy en día nosotros andamos tras cosas. Queremos que sucedan cosas sobre nuestras vidas. Y estamos haciendo mucha fuerza para que por nuestros propios medios los milagros ocurran. Y por supuesto siempre le atribuimos gloria a Dios por todo, porque todo viene de Él. Pero te quiero decir otra cosa. Seguirle nos va a costar. Nos va a costar. Nos va a costar, como les dije, lágrimas. Nos va a costar sudor. Y yo creo que nosotros, si nos damos cuenta, Pedro hace capítulos anteriores recibía la promesa de que su nombre era cambiado. Dios le daba la autoridad para atar y desatar. Pero en ese momento dice, bueno, esto va a venir añadido. Te daré las llaves y tú lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Pero tienes que negarte a ti mismo. Y hoy en día nosotros, cada vez que estamos haciendo tiempos de intercesión, nos paramos y proclamamos y declaramos y no sé qué, y fulano, y yo ato y desato, y le damos órdenes inclusive a Dios de lo que tiene que hacer. Pero cuando miramos nuestro corazón no estamos dispuestos a morir. Yo creo que nuestros tiempos de servicios, y usted es portavoz de esto, usted conoce a más de 2 personas que no están hoy aquí. Hermano, ¿por qué te estás quedando hoy? ¿No tienes transporte? ¿No tienes dinero? Eso es morir. ¿Por qué no puedes ir? ¿Sabes qué? A mí me llamaron hace 2 días y me dijeron, no, es que Luz y Vida no está abriendo los domingos y bueno, tú sabes que la gente se enfríe. ¿Sabes qué? Tenemos 15 días y ya el pastor Luis decidió que no vamos a, sea radical o no vamos a cerrar más las puertas del templo hasta que tengamos consecuencias adversas tal vez. Pero sabemos que pueden pasar. Entonces la persona me dijo, bueno, pero entonces busca otra excusa. Tu problema no es que la iglesia esté cerrada, es que tú no quieres morir. Y hoy en día nos pasa lo mismo. Hace 15 días llovió y yo sé que muchos que tenían moto no vinieron, pero la única moto que estaba ahí parada era del pastor Tony. No sé cómo se vino, estaba seco, no sé si le pasó como Elías, que lo secaron en el camino cuando se... Ahora te voy a decir algo, el seguir a Cristo nos va a llevar a ceñirnos los lomos. ¿Sabes qué? Ceñir los lomos era tomar la túnica y apretártela porque tenías que caminar en pos de Él. Hoy en día nosotros queremos que el evangelio resuelva todos nuestros problemas, pero nosotros no darle nada a Cristo. Eso es lo que le llaman el evangelio de la prosperidad, donde yo prospero en todas las cosas, así como prospera mi alma, pero yo no le doy nada a quien me ha dado. Entonces me quedo con la añadidura y no me quedo con el que está haciendo esa añadidura día a día, vida y carne sobre mi vida. Por eso te digo algo, tu problema no es que la situación económica se resuelva, o nuestro problema, mejor dicho, lo tomo. El problema nuestro está en el corazón. El conocimiento previo y la experiencia y las creencias profundas en la vida de un hombre pueden evitar que Cristo termine de nacer y de hacer una obra perfecta en nosotros.
Mateo 13, 24 y 25. Y les propuso otra parábola. Jesús les hablaba en parábola. Uno, porque está lloviendo. No, es agua. Porque personas, era el lenguaje de poder entender lo que él quería expresar o predicar en ese momento. Era por ese punto que les mencionaba, les explicaba las cosas en parábola. Era más fácil de entender. Dice, y les propuso otra parábola diciendo: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró una buena semilla en el campo. Pero al dormir los hombres, vino su enemigo y sobresembró cizaña en medio del trigo y se fue. Si nosotros nos damos cuenta de esto, hoy en día esto hace mención a dos reinos. Hoy en día esto hace mención, cuando hablamos de trigo y de cizaña, nosotros estamos haciendo mención a lo que representa la vida de Dios en nuestras vidas. Y la cizaña, lo que pueden ser las tinieblas. Pero más adelante dice que le dijeron al Señor: arranquemos la cizaña en medio del trigo. Y él dijo: no puede ser así. Es necesario que primero crezca el trigo, y después de eso nosotros poder arrancar así la cizaña. Entonces dice el verso 30, dice: dejad crecer juntamente uno con el otro hasta la siega. En tiempo de siega les diré a los segadores que recojan primero las cizañas, las aten en manojos, las quemen, y el trigo sea reunido en mi granero. Hoy en día, ¿por qué no crece más? ¿Por qué el reino de Dios no crece más sobre nuestras vidas? Porque hay cizaña en medio de nuestro terreno. Y te quiero decir algo. Es necesario que el trigo, que representa el reino en medio de todo esto, pueda seguir creciendo. Que representa a los que son escogidos, pueda seguir creciendo. Para que cuando la cizaña se arranque. Por eso es que nosotros a veces, cuando nos quieren arrancar la cizaña, cuando nos dicen: mira, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo es incorrecto. Eso nos mata, porque el reino no ha crecido. Por eso cuando las personas le dicen: ¿sabes qué? Tienes que renunciar a esto, hacer eso, publicar esto por tu teléfono, o lo que estás viendo no es correcto, y lo arrancas las dos cosas. Era un bebé, era prematuro, nunca creció el reino. Entonces la gente dice: es que ese pastor es muy legalista, es que es muy amargado, es que ahí en Luz y Vida no adoran como yo quiero. ¿Sabes qué? Se arrancaron las dos cosas. El reino nunca creció, la persona nunca maduró, el trigo nunca espigó, nunca se dobló. Entonces, ¿qué sucede en medio de eso? Cuando se arrancaron las dos cosas a la vez. Pero cuando un creyente es maduro y te llama el pastor y te dice: ¿sabes qué? Necesitamos volver a reiniciarnos, necesitamos volver a comenzar. Es tiempo de que renunciemos. Habíamos hecho cosas malas, incorrectas, no malas en el mal sentido, sino que el camino por el que andábamos tal vez no era el correcto. Pero hoy nos dimos cuenta de que tenemos que hacer esto, esto y esto. Y cuando el creyente es maduro, ¿qué dice? Amén, pastor, cuente conmigo. Yo lo hago, yo voy. No importa, dígame. Y es necesario que esa actitud que representa el reino de los cielos esté en nosotros. Que si te dicen: bueno, ¿sabes qué? Hay algo malo en tu vida, es necesario que esto sea arrancado. Se arranque la cizaña sin dañar el trigo. Yo sigo a Dios, yo sigo caminando en pos de Él. ¿Sabes qué? Quien me ha llamado a mí es el Señor, y a mí nadie me detiene. Esa actitud de un creyente cambia todo sobre su vida. Amén. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que en busca de buenas perlas, y cuando terminó encontró una perla de gran valor. Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces nos damos cuenta de esto. Así es el reino de Dios. Es necesario que
lo que pueda haber en nuestras vidas, ¿sabes qué? Termine de crecer. Y tú puedas renunciar si es necesario, que hay que renunciar. Ay, pero es que yo amaba esto, pero es que yo quería esto, pero es que yo tenía esto. Así es el reino. Los discípulos en ese momento dejaron todo lo que ellos tenían. No había nada que pudiera tener valor para ellos. Quiero decirte que si hay algo que hoy en día pueda retenerte, es tiempo de que eso pueda renunciar. Si tu dinero es el gran temor, si la enfermedad es el gran temor, si la adversidad o el fracaso es el gran temor que te va a sacar del reino, ¿sabes qué? Es necesario que eso pueda ser confrontado. Es necesario que eso pueda ser juzgado en tu vida. Es necesario que eso pueda ser sacado de tu vida. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te va a ganar la batalla. Cuando Samuel fue a buscar a David para ungirlo por dirección de Dios, todos sacaban. El papá sacó a los hijos que eran más corpulentos. El papá sacó a los que él creía mejores. Pero Dios estaba buscando en David algo. Era su corazón. Dios no está buscando lo externo, le dijo el profeta Samuel a Isaí. Él está mirando el corazón. Y es necesario que eso pueda pasar sobre nuestras vidas. Dios quiere que nuestro corazón sea pesado en medio de Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Creo que es necesario que tu corazón pueda ser pesado por Él. Efesios capítulo 3, verso 14. Efesios 3:14. Y vamos a hablar un poco de esto para cerrar y adorar al Señor. Creo que es necesario que nuestro corazón sea expuesto a la luz hoy. Dice así: por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Sabes qué? El corazón del hombre viene a ser representación de una habitación, viene a ser representación de un trono. Ahora, ¿quién está habitando hoy en día en medio de ese trono? Digamos que es un asiento. Y por lo que he venido predicando, en ese asiento, cuando nosotros queremos hacer nuestros deleites y nuestra voluntad, el que está sentado en medio de ese asiento soy yo mismo. Cuando nosotros hablamos de que el corazón es una habitación, es porque es un lugar de intimidad, donde Dios entra con nosotros, donde Dios se sienta con nosotros. Es un lugar donde Él va a intimar con nosotros. Por eso es que Efesios nos menciona de que Cristo pueda habitar por la fe en nuestros corazones. Y es necesario que esto pueda suceder. La única forma de que los velos de nuestras vidas puedan ser corridos, porque el revelar es ¿qué? El revelar es correr el velo. Si usted ve, cuando alguien va, las fotos antiguas era eso, era sacar ese rollo y ver qué había dentro. Y hoy en día nosotros queremos que Cristo se revele, pero que se revele a través de ¿qué? Y te quiero decir algo, la primera forma en la que Él se va a revelar sobre tu vida es por medio de tu corazón. Él va a mostrarse en su corazón. Él va a poder hacer que la habitación, que la vida tuya pueda convertirse en una con Él. Creo que lo que nosotros podamos tener en nuestro corazón va a terminar definiendo y decidiendo todo lo que somos. Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4 dicen: y vuestro atavio no sea el exterior, de trenzado de cabellos y atavios de oro y usos de vestidos lujosos, sino el hombre oculto del corazón, en lo incorruptible de un espíritu afable y apacible, el cual es precioso delante de Dios. Creo que es necesario que nosotros podamos entender esto. Dios quiere no solamente darte milagros,
Dios no solamente quiere darte dinero. Dios no solamente quiere llenar tu vida con lo que puedas necesitar. Él quiere habitar en tu corazón. Él quiere sentarse en el trono de tu corazón. Él quiere que las decisiones que de ahí en adelante se puedan tomar sean decisiones conjuntas. Y no solamente pidamos para nuestros propios deseos. No solamente pidamos para lo que nosotros queremos. Cuando el hombre se separó de Dios en la caída, simplemente lo que sucedió fue que él perdió todo lo que contenía su corazón. Y en medio de lo que el hombre contenía, perdió amor, perdió seguridad, perdió identidad y también perdió propósitos. Por eso es que cuando nosotros llegamos a Cristo y esto se empieza a resolver, nosotros empezamos a dar nuestras vidas a Él. Cuando se empieza a resolver, Él no se me distraiga. ¿Sabe qué? Esto simplemente es un punto para que su mirada esté en otro lado. Si su mirada se desvía, su corazón y su mente pusieron la atención en otro lugar. Pasa gente allá, pasa gente aquí, y usted hace. Y las palabras, en vez de que se retengan sobre su vida, están pasando. La Biblia dice que la palabra de Dios es cortante, pero cuando yo la atiendo, dice que penetra el corazón, discierne las intenciones y llega hasta lo profundo. Pero te digo algo, si no la escuchas, ¿cómo va a poder hacer algo en ti? No va a pasar nada. Por eso es que bienaventurado el hombre que escucha y pone por obra. Es necesario que podamos entender. Si ya pasaron 5 minutos y no se ha quitado el percance y toda su atención estuvo ahí durante 5 minutos, no se va a detener hasta que no recibas nada. ¿Sabes qué? Para el hombre carnal todas las cosas son carnales. Para el natural todo es natural. Pero para el hombre espiritual todas las cosas son espirituales. Eso pudo haber pasado antes o pudo haber pasado después. Pero la intención es que ustedes no se queden con una vianda sólida. Todo el mundo para, corre. Hay gente que ya está resolviendo lo que está pasando. Hay gente que igual tengo frío, tengo calor, me da vergüenza, me da no sé qué, es que esto no es para mí, y por qué dijo eso, y me ofendió. Con esa actitud no llegamos, no caminamos 1 kilómetro con Él. Con esa actitud nos cansamos, pastor. Ay, pero ¿por qué pasó eso? Que mira, ¿qué tal? Que teníamos tiempo que no venía. Ya pasó. ¿Sabes qué es un acto espiritual lo que tú estás haciendo? Tú estás comiendo de tu espíritu. Y eso se está robando tu vianda. ¿Y de qué dijo? ¿Y qué pasó con lo del corazón? ¿Y qué ahora? Cuando Adán cayó, el corazón tiene 4 cavidades. Les voy a hablar rápidamente del corazón, cómo está conformado. La Biblia habla de que sobre toda cosa guardada guardemos el corazón, porque de él mana la vida, porque de él conduce la vida, porque de él son los manantiales de vida. Ahora, cuando el hombre cayó, el corazón tiene 2 ventrículas y 2 aurículas. Cada una de esas cosas contenía algo que era la vida de Dios, que representaba la vida de Dios. Se acabó el tiempo, me delató. ¡Tilín! Yo dije, cuando llegue a 0, como está vibrando, no va a hacer nada. Empezó a cantar. Ahora, esas 4 cavidades contenían o contienen 4 elementos vitales que son de excelencia de Dios. 1, el amor. Otro, la identidad. 1, el amor. 2, la seguridad. 3, la identidad y el propósito del hombre. Si usted ve y busca un libro de anatomía y busca el corazón, esos 4 cavidades tienen ese espacio. Entonces, cuando el hombre cae, el hombre empezó a buscar eso por otro lugar. Vemos el fracaso de Génesis 6,
Vemos el fracaso constante del hombre en Génesis 11. El hombre trató de conseguir esos 4 elementos: amor, seguridad, identidad y propósito, por sus propios medios. Y si tú te das cuenta, cada uno de estos elementos va a traer representación a algo de lo que es la vida en Dios en nosotros. Le estoy hablando del corazón como un trono. La Biblia habla también en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 6. Dice: y delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, hay 4 seres vivientes que están llenos de ojos por delante y por detrás. Son 4 seres vivientes, son 4 cavidades que tiene el corazón. Si nosotros asociamos cada una de estas cavidades o de estos elementos que habitan en la cavidad del corazón, cada uno corresponde con una parte de lo que Dios sopló en el hombre cuando Él lo formó. Cuando Dios sopló de su espíritu, no simplemente ahí contenía su vida ese soplo. Por eso es que tu espíritu es un soplo. Estábamos en estos días estudiando algo y hay una parte del pulmón. Por eso es que esta enfermedad que ha estado pasando es algo bien diabólico. Porque una de las cosas que hace la sangre junto con el corazón es transportar la vida de la sangre y oxigenarla. Llega al pulmón y cuando en el pulmón se oxigena, es enviado por medio de una ventrícula de nuevo al corazón, y ahí es pasada a todo lo que es el cuerpo, a la vena, a las venas. Pero una de las cosas que hace es que la vida que contiene la sangre pasa por una ventrícula, pasa a una aurícula, de la aurícula pasa al pulmón, y cuando pasa al pulmón ahí es cargada de oxígeno toda la sangre. Entonces esto va en contra literalmente de lo que es la vida de Dios, porque la persona que hace no puede oxigenar su sangre. Es lo que ocurre con el proceso de desaturación. Su sangre no está oxigenada. Entonces en ese punto es necesario que sepamos a qué está tentando el enemigo. Está tentando directamente a la vida de Dios en nosotros. Y dentro del pulmón hay una parte que está en esta zona. El pulmón tiene un piquito arriba que se llama espacio aéreo pulmonar. Hasta ahora ahí no se ha conseguido nada. Se asume científicamente que ese soplo que salió sobre la vida de Adán está en ese lugar. Espacio aéreo pulmonar es la punta del pulmón. No contiene venas, venoides, no contiene sistemas respirativos. Es una parte, una cavidad vacía que hay en ambos pulmones en el ser humano. Lo extraño de todo esto es que Dios sopló aliento. ¿Y cómo lo pudo contener Adán? ¿Dónde se quedó? Entonces les dejo eso como detalle. La vida de Dios está sobre tu vida. La vida de Dios está en tus pulmones. Tú a veces dices: Señor, habita en mí. ¿Sabes qué? Él está dentro de ti. Por eso es que siempre le dicen: ¿dónde está el Señor? Tú le preguntas a mi hija y Él está aquí, dicen. Él está aquí. Él está en ese espacio. Él tiene una cavidad en ti. Ahora, esos 4 elementos, si no te los da Dios, tú vas a buscar amor, identidad, seguridad y propósito en otra cosa. Hay gente que ama el dinero, pero el dinero le brinda identidad, le da seguridad y cree que le da un propósito eterno. Hay gente que se consigue una pareja en búsqueda de amor, y eso cree que le va a dar identidad, seguridad, propósito. Pero te quiero decir algo: nunca vas a estar pleno hasta que consigas estos 4 elementos dentro de Dios. Hoy puedes tener la pareja y tú dices: pero es que tiene detalles. Hoy puedes tener dinero y hay gente que dice: yo no soy feliz. Pero cuando Cristo llena estas 4 cavidades en tu corazón, Él se siente en el trono. Y para eso estamos hoy aquí, para entronarlo a Él. Para eso estamos hoy aquí, para que Él pueda habitar, para que Él te pueda dar amor, para que Él te pueda dar seguridad, para que esa seguridad te brinde identidad y con eso venga propósito. ¿Sabes qué? El amor viene representado a lo que es el rostro del buey. Le hablé de Apocalipsis, pero también le hablo del corazón. ¿Por qué? Porque dice que en el medio hay un trono. El corazón del hombre es el trono de Él. Por eso es que hablan del hombre oculto en el corazón. Se habla de lo que el hombre cree en su corazón, eso va a ser.
Dentro del corazón hay un líquido que se llama, dentro no, afuera, el corazón es más o menos del tamaño de este puño. Él está cubierto por un líquido que se llama líquido miocardio. Ese líquido, ¿qué hace? Primero, es un lubricante. Y segundo, es un medio de protección. Para que cuando tú golpees, no golpees directo el corazón, cuando te lleves un golpe, sino que sea ese líquido siendo de amortiguador. Y lo segundo es que él hace que él haga esto. Ahora, si te das cuenta, el libro de Apocalipsis dice que en medio del trono había como un mar de cristal. Dios a todo le hizo un diseño. El trono de tu vida, que representa tu corazón, también está cubierto por líquido. También está cubierto por ese líquido. Pero dice que en medio de ese trono habían 4 seres vivientes. Y les iba a hablar era de eso. El amor viene representado a lo que es el buey. Nadie que no quiere servir no ama. El que sirve ama. La seguridad va a venir representada por qué rostro. ¿Quién le da seguridad a usted? Cuando el león se para aquí, esa es mi seguridad. Cristo es mi seguridad. Él es mi león. Él es quien me protege. La Biblia dice que la forma de cazar, la forma de alimentar los leones, así mismo Él nos provee. La identidad viene dada por el rostro del hombre. Es necesario que estas cavidades empiecen a desarrollarse sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hoy en día queremos tener identidad conforme a qué. La identidad que necesitamos es la que viene de Cristo. Él es el Hijo de Dios y Él es el primero de muchos hermanos. Y lo último, cuando yo tengo identidad, se desarrolla en mí la visión. Y si se desarrolla en mí la visión, yo tengo un propósito, algo previo por lo que voy. Yo camino en pos de un propósito que Dios me ha dado. Quiero que te pongas sobre tus pies, que podamos adorar. ¿Qué adoramos? Y después vamos a adorar con una viejita que se debe saber ella, pero corito viejo. Dame más, me lo pasaron caliente. Quiero que puedas pesar. ¿Sabes qué? La Biblia habla de que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Juancho, bienvenido a Narnia. Y quiero decirte algo. Quiero que puedas pesar sobre tu vida si hay algo que le esté quitando el lugar a Dios. Si tu seguridad está en el trabajo, no te quiero decir que está mal, pero no está correcto. Si tu seguridad está en tu pareja, que la amas, que le juraste vida, amor, quiero decirte que es necesario que ese lugar lo pueda tener Dios. Todo lo que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Y es necesario que sobre el trono que está en tu corazón, primero no estés sentado tú, que esté sentado el Señor. Y lo siguiente que creo que es necesario es que Dios pueda tomar decisiones junto contigo. Hoy nosotros a veces queremos hacer cosas a nuestra conveniencia. Los fariseos o algunas personas que se acercaban a Jesús, sobre todo los que tenían mucho amor al dinero, tenían una gran intención de seguirlo a Él, pero no lo podían seguir porque estaban atados a otra cosa. Lo que esté en tu corazón definitivamente es lo que vas a terminar haciendo. Él va a decidir el rumbo de tu vida. Por eso te hablo de que si estos 4 elementos son llenos por Jesús, no va a haber diablo. La vida va a tomar un segundo plano. Ahí tomar la cruz va a ser sencillo. Y es lo que Él nos habló. Ahí el morir va a ser parte del proceso. ¿Sabes qué? Israel tenía 2000 y pico de años esperando un Mesías.
Por eso es que estos 12, cuando lo vieron, pero si es el que llevamos esperando toda la vida. Hoy en día pasa lo mismo sobre la nación. ¿Sabes qué? Quien puede solucionar los problemas tuyos y de la nación es el Cristo. Síguele, síguele. Pero es que no tengo gasolina. Síguele. Pero es que no tengo dinero. Síguele. Pastor, pero es que se quedó. Síguele. Toma la cruz. La cruz es tomar las dificultades que hoy en día te adversan y decir: yo no importa, yo voy a seguirlo. Toda mi vida he llegado para estar frente a Él y no le voy a seguir. ¿Sabes por qué? Para el profeta Eliseo fue fácil seguir a Elías y dejar sus bueyes y quemar el arado, porque toda su vida esperó eso. Ese era su propósito. ¿Cuál es tu propósito? Con una visión de águila lo vas a poder ver. Pedro, pero Pedro sí fue malo, dejó a su mujer. Toda la vida tenía esperando al Mesías. Yo creo que la esposa le dijo: ¿sabes qué? Ve, que yo no estoy sola. El que me guarda y el que anda contigo también me guarda a mí. Pedro no dejó nunca a su familia. Pero estos tipos fueron irresponsables, abandonaron todo. ¿Sabes qué? Cuando Dios te llama, Dios te guarda y guarda a los tuyos. El seguirle no va a ser un sacrificio, porque Él va a guardar todo tu entorno. Vas a morir a tus deseos, vas a morir a tu vida, vas a morir a cosas que tal vez te gusten y que ames. Pero Él va a socorrerte. Hoy en día el evangelio se ha convertido en un evangelio antropocéntrico, donde el centro es el hombre. Pero necesitamos volver al evangelio teocéntrico, donde el centro sea Cristo, donde el centro sea Dios, donde no importan las dificultades. ¿Sabes qué? Hay gente que hace años atrás estuvo en cavernas en Roma. Hay gente que hoy en día están teniendo experiencias con el Mesías en África, pero es porque perdieron el temor a la muerte. Cuando los fieles eran soltados en el Coliseo romano, los cristianos, el morir para ellos era una actitud de adoración. ¿Sabes qué? Y lo iba a devorar un león. Pero morían cantando, morían adorando, morían exaltando el nombre de Dios. Los apóstoles, cada una de sus muertes, ya en ellos no había interés. Pablo le habla a los filipenses y le dice: ¿saben qué? A ustedes les conviene que yo esté, pero para mí el vivir es Cristo. Como lo dice en Efesios, que habite Cristo en vuestros corazones. Pero el morir para mí es ganancia. Gálatas 2 dice: mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y las obras que yo hago las hago por medio de Él. A eso me refiero, hermano. La nación necesita que el reino de Dios pueda crecer en ti, pueda crecer en tu vida, y que Dios pueda seguir ensanchándose. Con todo su amor. Quiero que adores al Señor, que levantes tus manos y que esa misma actitud que tuvo Él para entregarse, entregues tú lo que sea necesario. ¿Qué está haciendo hoy problema, obstáculo? ¿Qué está haciendo obstáculos sobre tu vida? Que la parezca y me quebrante con su gloria y con todo su amor, en su infinita humildad, siervo de todos, que Él crezca y mengue yo, que la parezca y me quebrante con su gloria y con todo su amor, su amor, su amor. Señor, siervo de todos los demás.
¿Saben? Hoy en día nosotros nos movemos muchas veces porque las cosas suceden. Y te quiero decir algo. Esa mentalidad tiene que ser cambiada en la iglesia. La iglesia tiene que moverse aunque las cosas no sucedan. ¿Por qué? Porque la proclamación la hacemos nosotros. Pero si la iglesia entra en desánimo, si la iglesia se detiene, las cosas que tienen que suceder se paran. Hoy en día hay gente que dice, pero es que ¿para qué vamos a seguir orando por Venezuela? ¿Pero para qué vamos a seguir haciendo tal cosa? Pero ¿sabes qué? Nosotros hemos nacido para esto. Nosotros estamos aquí puestos para esto. Nos tocó vivir esto y tenemos que seguir peleando. Tenemos que seguir luchando. Y es necesario que pase. Si tienes que luchar por tu casa, lucha. Si tienes que luchar por tu familia, hazlo. Pero eso es lo que te ha tocado vencer. Eso es lo que te ha tocado vencer. Hay para los pastores, muchas veces nosotros vemos que las cosas no suceden. Y a veces el desánimo de la gente a nosotros también nos afecta. Pero el que va a hacer que las cosas sucedan, pastores, es el Señor. El que está trabajando con nosotros es el Señor. El que va a terminar de hacer la obra es el Señor. Sé que su esfuerzo va a ser importante y lo es. Y gracias por eso. Pero el Señor va a completar la obra de Dios en nosotros. Sobre tu vida, te quiero decir algo, no te canses de luchar. Si es tu esposo, si es tu casa, si es un negocio, ¿sabes qué? Pero que eso no le robe el lugar a Dios. Lo que tengas en tu corazón es lo que te va a terminar moviendo. Y hoy necesitamos que Dios, que el que murió por nosotros en la cruz y resucitó, como lo dice Efesios, que Cristo habite en nuestros corazones. Se haga carne esa palabra. El hombre del buen tesoro del corazón saca las cosas buenas, y el hombre malo del tesoro saca las cosas malas. Del corazón va a salir lo que tenemos. Hoy en día la gente no quiere servir porque trabaja. Hoy en día la gente no quiere porque no hay comodidades, es que ya no hay aire. ¿Por qué no prenden los aires? Pero porque se está deteriorando esto, pero porque lo otro. ¿Sabes qué? Si estás esperando acomodarte, tal vez el tren te deje. Si estás esperando que las cosas se arreglen, tal vez este es el último vagón. Y te quiero decir algo. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. El tiempo de hacer las cosas es ahora. El tiempo de seguir a Dios es ahora. El tiempo de pelear es ahora. Lucha por lo que amas, pero no te quedes nunca con la añadidura. Mira cómo termina Pablo: a fin de que sean arraigados y cimentados en el amor, y que sean plenamente capaces de comprender. Hoy tal vez no lo comprendemos con los santos, cuál es la anchura, la altura, la profundidad y la largura, y así conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la excelencia del amor, lo que llena todo, las 4 dimensiones que llenan todo, el todo en todo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que si nuestro corazón se llena de eso, eso va a empezar a correr la vida de Dios sobre la nación. Hay una canción, lo que pasa es que todas las canciones van siendo más modernas, pero hay una canción que es vieja. No sé si es de mi tiempo, pero yo tengo 10 años, pero puede ser del tiempo del Pastor Luis, de 35. No es tanto. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. No puede entrar otra cosa al corazón si no lo quebramos. Voluntad a ti, todo lo que soy. Quiero que se la cantes al Señor. Todo cuanto tengo es tuyo y yo quiero menguar. Le voy a dar un secreto de esta canción. La palabra habla de este verso en el libro mientras que Jesús se iba a bautizar.
Y es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca. Juan el Bautista dijo lo mismo. Su ministerio en ese momento estaba en la cúspide, pero al ver a Cristo, Él desechó todo para que crezca Él. Sobre nuestras vidas tiene que pasar lo mismo. Esa actitud donde ya las cosas del mundo tienen un valor, pasan a un segundo rol. Pero no nos quedemos como Juan el Bautista. Si dejamos todo a un lado, sigámoslo. Amén. Y habitar en tu presencia. Oh, menguar, menguar, para que crezcas tú. Y cada día seré yo más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Sabe? Le voy a dar un verso de regalo. Mira lo que Juan, yo me preguntaba, ¿qué pasó en los discípulos? Que estaban, Pedro, versos antes, capítulos antes, tuvo temor a la muerte y negó a Jesús. Pero después de que Jesús resucita, ¿qué pasó en ellos? 3 años cambiaron la vida de ellos. No sé cuántos tienes tú en el Señor, pero te quiero decir algo: las experiencias con Jesús van a cambiar tu vida. Dice la palabra en el libro de Daniel, capítulo 2, versos 44 y 45. Y en los días de estos reyes Dios establecerá en los cielos un reino que jamás será destruido, ni el reino será dejado por otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Tal como lo viste del monte, fue cortada una piedra, no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Y el gran Dios ha mostrado al rey qué es lo que ha de acontecer por venir. Y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. ¿Sabes qué? No hay reino que pueda permanecer de pie delante de Dios. Él desmenuzó sobre esa imagen que vio Nabucodonosor el oro, desmenuzó los pies que eran el barro, y sin pies nada se sostiene. Todo lo que podía estar firme sin tener la estructura principal que eran los pies se acabó. Y esa roca es Cristo. Sobre esa roca es lo que Dios le dijo a Pedro que iba a establecer la autoridad de la iglesia. Esa autoridad hoy en día está sobre nosotros, pero ese reino está en nosotros y está con nosotros. Es necesario que podamos adentrar, pero no con ojos humanos, no con el conocimiento convencional. Es por medio del Espíritu. Amados,
Bendiciones. Dios me les guarde. Shalom, es paz.